Saludos y bendiciones a todos, hermanos y amigos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Otra vez con ustedes, su amigo el pastor Bailey, en su programa Perspectiva Cristiana. Hoy estoy gratamente acompañado otra vez por mis hermanos Jenny Olivares. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, Pedro. Bendiciones a todos los amigos que nos ven una vez más aquí en Perspectiva. Bendiciones a todos aquí en la mesa, pastor, y a todos ustedes que siempre nos ven a través de esta plataforma. Hoy queremos tal vez concluir, si el Señor así nos lo permite, con el tema que hemos estado, tenemos dos programas, estar hablando sobre el cristianismo y la tibieza. Y hoy queremos cerrar. Tal vez alguna persona está viendo esto por primera vez y necesitamos como mencionarles los aspectos más importantes, Jenny y Pedro, para que puedan entender cómo Dios nos llama a definirnos. Dios, cuando le habla a la Odisea, o más bien para entrar en materia, vamos a leer lo que se encuentra en Apocalipsis acerca de la iglesia, o el mensaje que Dios envió a la iglesia de la Odisea. Pedro. Correcto, el mensaje a la Odisea en el capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jenny, alguna de las principales cosas que mencionamos acerca de la tibieza en el cristianismo, por favor. Amén. Sí, puedo recordar que usted mencionó que una de las cosas que podemos ver de los cristianos tibios es procuran ser neutrales. Tienen una neutralidad, y hablamos aquí que la neutralidad no es de Dios, la neutralidad es diabólica, que el cristiano debe definirse. También otra de lo que mencionamos aquí es que el cristiano tibio quiere agradar a todos, busca agradar a todos y no se atreve a enfrentar y manifestar su opinión, porque busca, en todo lo que hace, él quiere el agrado de todos. Y también de lo que recuerdo, pastor, que mencionamos aquí, es que el cristiano tibio por lo general no persevera en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, no persevera en la enseñanza de la palabra de Dios, y por ende menosprecia esta enseñanza. Que también vamos a ver eso, que en la práctica o el estilo de vida que puede llevar este cristiano es que menosprecia la Santa Cena del Señor, menosprecia un culto un día de domingo, no se congrega, menosprecia el día del Señor, menosprecia la casa del Señor. Son ciertas señales que nos puede dar un cristiano que es tibio, por la forma de cómo menosprecia las actividades de la iglesia. ¿Algo más que añadir ahí, Pedro? Sí, creo que también conversamos de que la tibieza del cristiano, o el cristiano tibio, no tiene un compromiso con Dios, tiene falta de compromiso, y el compromiso generalmente lo tiene quizás con un jefe, para agradarle al jefe, lo tiene por razones de amor al dinero, ama el dinero, y por eso entonces deja de un lado los principios y valores que tienen que ver con la firmeza del cristianismo, y se convierte así entonces en un cristiano tibio y no frío ni caliente. Bien, uno pretende ser neutral. Jesucristo no dejó espacio para eso. Aquí el mensaje que envió a la Odisea dijo: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesucristo en los evangelios dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. Nunca dejó un espacio para la tibieza. Con Dios hay que definirse.
Es una persona no comprometida, como ya dijeron. Es una persona que busca agradar a la mayoría. Es decir, se pega a las corrientes. No tiene la determinación, yo digo el valor de defender sus principios, de defender su criterio o su fe, sino que funciona conforme a la mayoría. Generalmente son personas que por su naturaleza tibia tienden a la hipocresía, es decir, viven a veces de día y en otras ocasiones viven de noche. Dijimos que son personas sin doctrina, no tienen fundamento, no tienen doctrina. Y al respecto, el Señor dijo: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Dije también que son personas infieles. Al no tener fundamento, tienden, y al no estar comprometidos, tienden a ser infieles. Cuando una mujer no tiene un compromiso real con su marido, ella puede inclinarse a la infidelidad. Dijimos que son cobardes, y creo que terminamos cuando yo dije que ellos manipulan la palabra, la tergiversan, toman la palabra y la tuercen para llevar la palabra a lo que a ellos les agradaría. ¿Ok? Se caracteriza en esto. Dijimos que tienen dos señores: es Dios y el dinero, Dios y Mamón, o el Dios de la riqueza. Esas fueron las cosas principales que nosotros hablamos sobre la tibieza en el cristianismo. Pero hay al menos tres aspectos más que quiero añadir. Primero, estas personas tienden o tienen la tendencia a no estar sujetos a nadie. En medio de la tibieza, esa ligereza espiritual, al no tener ningún compromiso, tampoco tienen una especie de sujeción voluntaria, que es la que Cristo espera. Cristo espera que nosotros estemos sujetos a Él, pero no podemos estar sujetos a Dios sin estar sujetos a los hombres. Entonces son personas que por su naturaleza visitan muchas iglesias, y insisto en el término, no sé si usted quiere hablar un poquito más sobre eso, pero no se sujetan a nadie. Esto es, muchos carecen de estas raíces de lo que es la doctrina del Señor, porque la vida en Jesucristo tiene parámetros, tiene normas, y el Señor se rige bajo aspectos que tienen que ver con la naturaleza de Él. Y en la naturaleza de Dios hay gobierno, y en ese gobierno hay sujeción, pastor. La Biblia dice que ninguna autoridad o que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Las que existen por Dios han sido establecidas. De modo que si alguno no se sujeta a esa autoridad, dice: a lo establecido por Dios resiste, parafraseando más o menos. Entonces nos encontramos con cristianos que asisten muchas veces a algún tipo de congregación, pero que no tienen un pastor definido. Toda oveja debe tener un pastor. ¿Qué quiere decir esto? Esto muchas veces lo hacen para vivir la vida a su antojo, para vivir lejos de un reglamento, de una norma, de una sujeción, para que nadie le diga nada, para no sujetarse. Para no rendir cuentas. Para no rendir cuentas. Entonces nos vamos a encontrar que ese cristiano siente que no, como más o menos lo dice acá el capítulo que leímos, porque ellos dicen: tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Sienten que están bien. Sienten que no tienen necesidad quizá de un pastor, que ellos son autónomos, que no tienen que rendirle cuenta a nadie, pero al final ellos están mal y no lo ven. No lo pueden ver por causa de las riquezas físicas, digamos. O sea, generalmente el cristiano tibio ha obtenido cosas en la vida que lo confunden, lo llevan a... Es que mucha gente piensa que si obtenemos bienes porque estamos bien con Dios. Y eso no es una verdad absoluta. Eso es relativo. Hay mucha gente que tiene muchos bienes, pero no están bien realmente. Fue lo que ocurrió durante los días de Jeremías, cuando Jeremías profetizaba y el pueblo lo resistió por el momento que vivía Israel de prosperidad, de abundancia, y decían: estamos bien con Dios, ¿cómo tú nos profetizas eso? Bueno, el cristiano tibio tiene esa misma inclinación a autoengañarse, pero basado en las cosas que tiene y no en la relación con Dios.
Sí, porque son personas que de repente pueden tener cierta estabilidad, pueden tener salud, tener comodidades, una profesión, de repente han desarrollado un negocio y piensan que centran la bendición de Dios en todo lo que tiene que ver con lo que es el aspecto material o bienes y propiedades. Y era lo que era esta iglesia. Esta iglesia dice la Biblia que ellos pensaban que no tenían necesidad de nada, que eran ricos, pero el Señor les revela su condición. Entonces, al tú sentir que tú lo tienes todo, tú piensas que no tienes que sujetarte a un pastor, a un líder, cuando Dios establece a un hombre de Dios, a un pastor, para bendecir nuestra vida. Y Dios sabe que sí necesitamos un pastor que vele por nuestras almas, porque las ovejas no vemos, pero el pastor sí ve lo que la oveja no ve. Y nos alerta, nos hace ver el peligro que muchas veces nosotros no vemos. Otro aspecto es que humanizan a Dios. Y esto hay que explicarlo. Dios no es un ser humano. Dios no es terrestre. Dios no es de este planeta. Dios no es de esta tierra. Entonces muchas veces nosotros, cuando tenemos un desacuerdo con Dios, entonces nosotros tratamos de humanizarlo. Y nosotros decimos, yo no pienso que Dios quiere tal o cual cosa para mí. Yo no creo que Dios quiere que yo sufra. Y ignoran que Dios jamás va a ir contra su palabra. Dios no va a ir contra su palabra. De que Dios no se maneja bajo las emociones que nosotros nos manejamos. Viene una persona y me cuenta una historia de terror, y hay veces yo puedo unirme a la persona emocionalmente y decir, te entiendo, te apoyo. Pero en ocasiones, la persona que está mal, les pongo un ejemplo. Vamos a la historia de Sara y de Agar. Agar se embarazó. Agar se pasó porque ella miraba a Sara con cierto desdén. Sara la afligía. ¿Qué ocurre? Viene Sara y le dice, viene Agar y se va de la casa. ¿Pero por qué se va de la casa? Porque la estaban afligiendo. O sea, honestamente la estaban afligiendo. ¿Qué le dice Dios? Dios le dice, vuelve y ponte sumisa. Dios nunca se puso a ver que si Sara la estaba afligiendo, que si estaban abusando de ella porque estaba embarazada. Esa parte Dios no la vio, no se detuvo en eso, porque Dios ve propósitos, y los propósitos tienen que ver con su voluntad. Entonces muchas veces yo voy a llorar, yo voy a sufrir, yo voy a estar en desventaja, o yo voy a estar siendo de alguna forma abusado emocionalmente, económicamente o lo que sea, pero en medio de eso Dios está tratando conmigo. Entonces, tratar de humanizar a Dios para yo justificarme, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el caso del divorcio? Exacto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el caso del aborto? ¿Ya? Violan a una cristiana o algo, y uno dice, yo no creo que Dios quiere que... Es que no, espérate. Lo que pasa es que Dios no va contra su palabra. Entonces, cuando se es tibio, uno se autojustifica humanizando a Dios, que es el término que traté de explicar y espero haberlo logrado. Sí, yo creo que quedó claro su explicación, porque humanizan a Dios para justificar su mala condición, la condición o la decisión equivocada que están tomando. Entonces se justifican diciendo, no, Dios me entiende, Dios me comprende, Dios no quiere que tú sufras, así que deja a ese marido, Dios no quiere esa vida para ti, y todas esas cosas. Así que verdaderamente toman esto y humanizan a Dios, cuando sabemos que Dios es un Dios radical. Dios jamás va a contradecir su palabra. Lo que está establecido, Dios no lo va a cambiar. Lo que está puesto en su palabra es lo necesario para que el hombre viva, para que entremos al cielo y tengamos una vida no tibia, sino una vida en el fuego del Señor. Bueno, aquí me gustaría aprovechar un poco para decirles algunas cosas, por ejemplo, doctrinales. Dios tiene atributos y Dios tiene una naturaleza. Entonces, Dios nunca va a ir contra esa naturaleza. Muchas veces el cristiano, y hoy día, Pastor y Jenny, muchas veces estamos encontrando estos argumentos del amor, que Dios es amor, y que con relación al amor de Dios, entonces yo no creo, yo no pienso, yo no siento que Dios vaya a hacer tal o cual cosa, o vaya a permitir tal o cual cosa, porque Dios me ama. Y sí, Dios nos ama, pero Dios tiene otros atributos. Dios tiene, por ejemplo, Dios es justo.
Dios es justo. Entonces, en el amor de Dios no elimina la justicia del Señor. Porque si el que hizo lo malo, Dios lo ama, pero Dios no va a eliminar su justicia. El que hace lo malo tiene que pagar de acuerdo a la justicia de Dios a su debida retribución. Va a recibir su debida retribución porque hizo lo malo. Dios nunca va a pagar o va a retribuir al que hizo lo bueno con mal, ni al que hace lo malo lo va a bendecir con algún bien. Y muchas veces el malo, el perverso, según a nuestros ojos, es prosperado, tiene cosas buenas, pero ese no es Dios que lo ha prosperado quizás, no es que él se ha buscado quizás sus propios medios, pero la justicia de Dios radica en que Dios le va a hacer bien en su debido tiempo al que hace lo bueno y le va a pagar con su justa retribución al que hace lo malo. Entonces la naturaleza de Dios nunca se va a ver entredicho. Él nunca va a ir contra esa naturaleza. Entonces no podemos humanizar a Dios que porque nosotros pensamos que Dios es amor, entonces que va a evitar... Porque un hombre ame a otro hombre, Dios va a consentir con eso. Dios no lo consiente. Sí, es importante hablar de esto porque ellos dicen, pero si Dios es amor y si dos personas se aman, ahí es donde tratan de humanizarlo. Dios no va a estar en contra de eso, pero definitivamente Dios en su palabra rechaza tales uniones de lo que ellos llaman amor, y no solo lo rechaza, sino que lo condena. Va contra la naturaleza de Dios, va contra la naturaleza, hablando en ese sentido específico, la naturaleza incluyendo la humana, la naturaleza humana. Entonces no podemos humanizar el aspecto divino de Dios. Dios es un ser divino, Dios es espíritu, y Dios se guía de acuerdo a su naturaleza y no a lo que nosotros creemos, pensamos o deseamos. Muchos quieren, muchos tienen anhelos, sueños, y no se van a cumplir porque es un deseo de ellos, sino lo que se va a cumplir es la voluntad de Dios. Pues esto es interesante como para hacer un programa solo de esto, solo de este tema, porque hay bastante eso hoy, no solamente en medio de la iglesia, sino desde el mismo púlpito. Que cuando usted tocó el tema del aborto, yo he visto que hay cristianos que piensan que si la persona fue violada, es verdad, hay que entenderla. ¿Quién quiere tener un hijo de una violación? Pero es que Dios nunca va a ir contra lo establecido. Él es el que da la vida. El Señor dijo no matarás. O sea, el Señor jamás va a ir contra su palabra. Pero nosotros vemos aquí que la gente quiere decir, Dios puede comprender esto, y quieren justificar esta mala práctica. Y piensan que es como las reglas de español. Cuando estudiamos en español existen reglas o normas, pero siempre cada regla tiene su excepción. Pero en el caso del Señor, en el caso de la palabra del Señor, no hay excepción a las reglas. O no están las excepciones que nosotros pretendemos. Correcto, porque pastor, en base a lo que usted acaba de decir, muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Hay veces que son caprichos y queremos que Dios lo conceda porque Dios sabe que yo estoy sufriendo, que a mí me duele, que yo estoy llorando, que te dejó tu esposa, que yo no que él creo. me maltrataba, y Dios tiene que comprender eso. Lo que pasa es que Dios, si Dios puede comprender tu sufrimiento, sí, pero Dios no puede aplicar algo que va contra su naturaleza. Lo que Dios hace es que te fortalece, te consuela, pero no rompe con su palabra. Amén. Hasta sana emocionalmente. Dios nos sana, pero es como usted lo dice, pastor, nunca va a ir en contra de su palabra, en contra de lo que ha establecido. Otro aspecto de los tibios es que son personas totalmente insatisfechas con todas las iglesias. No hay iglesias donde se sienten satisfechos. A donde quiera que llegan, ven el mal, ven el error. Es el pastor, es la pastora, es el hijo, es la hija, son los diáconos, son los líderes. No hay amor aquí. Son personas que no, y recorren muchas iglesias. Esas son características de creyentes tibios. Yo pienso que al final uno se da cuenta que el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, no era la autoridad, sino el problema está en ellos mismos. Y se suma a eso también, pastor, que no son cristianos que sirven a Dios. O sea, se la pasan saltando de iglesia en iglesia, pero no sirven. Tú no lo ves integrado a un ministerio de niños, trabajando en los niños, ni con las mujeres, ni en la oración, ni ayuno. Entonces se la pasan saltando de congregación en congregación, y se la pasa siempre diciendo algo malo del pastor, de los líderes. Pero
wow, pero nosotros sabemos que no existe iglesia perfecta, que perfecto Dios. Y si nos llama a una congregación, debemos ser fieles y permanecer en esa congregación. Pero ahí nos damos cuenta que el problema no era la iglesia ni el pastor, sino es el cristiano que es tibio. No son estables espiritualmente, no tienen una firmeza, no tienen una solidez, no han echado raíces, no tienen el conocimiento pleno de la palabra, tienen quizás, se guían bajo sus emociones, lo que sienten, sus deseos, sus pensamientos. Yo siento que este pastor debe predicar más suave y no me parece que él tenga que decir ese tipo de palabras, entonces me voy de esta iglesia y cuando se va a otra iglesia, entonces encuentra un pastor que es más suave, pero entonces vio en el otro, en el anterior, más firmeza, más solidez y regresa nuevamente porque se van, vuelven y después se van para otra y no tienen una firmeza. Ese es un cristiano tibio. Bueno, eso fue lo que es para lo último. El último punto, son inestables absolutamente. Correcto, pastor. Y una de las características dentro de ese aspecto es que muchas veces el cristiano tibio divide. El cristiano tibio divide. ¿Por qué, pastor? Porque generalmente por su inconformidad, como usted lo dice, comienza a murmurar. Ahí es donde entra la murmuración, porque ¿quién es el que murmura? El insatisfecho. La persona que está insatisfecha toma a alguien y comienza a decirle su parecer y se lo dice en voz baja para que también esa persona tenga el mismo parecer del que ya lo piensa de esa forma. Entonces, la murmuración, que podemos incluirla dentro de esto, comienza a romper, comienza a dividir, comienza a dañar corazones. Porque es lo primero que hace la murmuración, daña corazones. Esto es lo que genera un cristiano tibio por causa de su insatisfacción. Es que ellos no saben, ellos no ven que ellos están mal. Todos a su alrededor están mal, pero yo no estoy mal, yo estoy bien. Y esa es la condición del tibio, que no se da cuenta que está mal, que no se da cuenta y se consideran que son mejores, que pueden señalar, y no es así, porque no se ven, no miran para adentro. Y la verdad que uno a veces en un culto la palabra corta tanto, a veces uno que enseña o predica y uno mismo está recibiendo, pero el cristiano tibio piensa que está bien y a veces ellos creen decir que tienen conocimiento, pero creo que el término es que más bien se vuelven como neófitos, no tienen un verdadero encuentro con el Señor, no tienen una verdadera relación íntima con Dios, porque aquella persona que Dios quebranta se ve reflejado enseguida con su mala conducta, con los pecados que uno comete, si trató mal a alguien. Pero el cristiano tibio, el peligro de esto es que murmura, habla mal del pastor, divide, pero no ve que está mal. No ve que está mal. Mienten, a veces hasta mienten. Cuando el Señor le escribe a esta iglesia que tenía esa condición, porque ojo, la tibieza puede ser personal, pero la tibieza puede ser también congregacional. O sea, puede ser que puede ser la condición ya no de una persona, sino de una iglesia entera. Cuando Dios envía este mensaje a la Odisea, no era una persona, era la iglesia completa. Aunque Dios le dijo, habla al ángel que es responsable, el pastor. Pero era la condición de la iglesia completamente. Y yo quiero aprovechar los últimos minutos para que nosotros digamos, bueno, presumamos que yo soy tibio, soy un cristiano tibio. Si en ocasiones uno tiene que autoanalizarse. La pregunta es, ¿cómo hago para salir de esa condición de tibieza? O sea, ¿cómo paso de tibio a caliente? Porque no vamos a pensar que va a pasar de tibio a frío. Pero ¿cómo hago para pasar de tibio a caliente? Yo veo que esta persona era tibia por sus propios argumentos. Los argumentos que ella se decía: yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. En otras palabras, Dios está conmigo, yo estoy bien. Y aquí es donde vemos que la abundancia de los bienes no es lo que determina la condición espiritual de nadie, ni si Dios está con ella o no. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para salir de esa tibieza? Porque aquí el problema no es tener, tampoco queremos que nos malinterprete. El problema no es que tú tengas bienes o que Dios te bendiga o que tú seas un profesional. Ese no es el problema. El problema tiene que ver con tu relación con Dios y con tu prójimo. Pienso, pastor, en este caso que lo primero que tiene que hacer un cristiano que tenga esta condición de tibieza es primero identificarlo.
si la persona no lo identifica, porque lo que hemos dicho hasta ahora es que la persona no lo sabe, cree que está bien, cree que está haciendo bien, pero no, como le dice el Señor, no sabes que eres un desventurado y pobre y todo esto. O sea, la persona primero tiene que identificar: estoy mal, estoy tibio, no tengo una relación verdadera con el Señor. Identificar mi condición, reconocer mi condición, entonces tomar cartas en el asunto de acuerdo a esa situación. ¿Como cuál? Comenzar a tener un compromiso con Dios. Cosas que hemos dicho, que el cristiano no tiene un compromiso con Dios. Comenzar a mantener un compromiso ¿con qué? Con la relación. Tiene que mantener una relación con el Señor. Ahí es donde se va a fortalecer y va a comenzar a ya pasar de una tibieza a un cristiano caliente, que es lo que realmente el Señor quiere, a un cristiano caliente. Entonces, la relación con Dios tiene mucho que ver, y la relación nosotros la podemos adquirir a través de la oración, a través de la palabra, a través de estar en comunión con hermanos que tengan esa misma condición de calientes, porque muchas veces se hacen alianzas que no convienen, pastor. Alguien está tibio y entonces viene el otro tibio y se une a ese tibio y vemos que hay un bonche. Que sale dos tibios. Pero sí, la persona tiene que buscar a alguien que le bendiga, como Pedro y Juan subían al templo La Hermosa a orar. Subían, o sea, alguien que te ayude, que te anime. Unirse con personas que tengan doctrina, que tengan base, que tengan fundamento, con personas que tengan una buena relación con Dios, con gente no dada a la murmuración, ni al pleito, ni a la crítica. O sea, unirse con cristianos que nosotros llamaríamos maduros en la fe. Sí, que tenga, que si te ven caer te pueden levantar. Y yo pienso que aquí todo también cae en obedecer a las autoridades, en obedecer al pastor, porque ese cristiano debe integrarse en la visión de la iglesia. La iglesia siempre tiene un norte y la persona tiene que analizarse. Yo soy parte de la visión de mi congregación, de la visión del pastor, porque lo interesante es que este tibio no tiene solución, porque el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete. Entonces habla de un cambio. Esa persona puede cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Obedeciendo al pastor. Es como usted lo acaba de decir. Si el pastor dice: vamos a orar, vamos a ayunar, yo tengo que buscar a esa gente que va a orar y va a ayunar. Yo me tengo que integrar a ese grupo de oración en la madrugada, porque usted, por lo menos en este ministerio, el pastor, y yo creo que en toda iglesia, hay un líder que te dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces nosotros nos toca obedecer a nuestros pastores, nos toca obedecer a nuestra autoridad, y la Biblia dice: porque velan por nuestras almas. Entonces esa es una forma de dejar la tibieza, obedeciendo al pastor que Dios te puso, aunque no estés de acuerdo, aunque no pienses igual que ese pastor, pero obedeciendo. Ahí tú vas a ver cómo te vas a ir llenando del fuego de Dios. Mirando la Biblia, veo que para salir de esa condición hay que buscar el fuego, hay que ser lleno del Espíritu Santo, que cada creyente procure ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia también habla de vestirse con vestiduras blancas. Necesitamos, una vez identificamos que estamos mal, todo el que entiende que está mal tiene que arrepentirse, porque de nada vale decir yo soy un tibio si tú no ves eso como una condición pecaminosa ante Dios. Arrepentirse, cambiar, para que sea Dios el que haya en nosotros. Y luego dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Hay que tener la visión correcta, hay que mirar como Dios mira, pensar como Dios piensa. Así es importante ese aspecto, porque muchas veces somos ciegos, estamos ciegos, y como esto me recuerda, rápidamente lo digo, a Pablo, a Saulo en su momento, que él estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba trabajando y sirviéndole al Señor, que le servía a Dios y que todo lo que hacía lo hacía para él. Pero no era así. Cuando Ananías va de parte de Dios y ora por él y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista, y cayeron como grandes escamas de sus ojos, tenía una ceguera espiritual. Entonces es importante que el tibio recupere o recobre la vista, porque quizás ese tibio en algún momento tuvo una condición de caliente, pero se enfrió o se hizo un cristiano tibio. No, tal vez no, todo tibio en algún momento estuvo caliente. Una zona caliente, y bajó, se degradó a una condición de tibieza, la cual
es repulsiva para Dios, porque el Señor dice, lo vomitaré de mi boca. Bueno, nos quedamos con eso, hermanos, amigos. Ore la palabra, ayune, congréguese, busque de Dios, únase con gente espiritual, ¿ok? Y comienza a vivir el cristianismo como Dios quiere. Bendiciones, nos vemos en la próxima.